Hoy, buscadores, vamos a hablar del karma. Y siempre hablamos del karma individual, ¿no? De aquellas lecciones que venimos a aprender a esta vida por cosas que hemos hecho, nos han pasado en vidas pasadas. Pero hoy vamos a ir un pasito más allá. Vamos a hablar del karma familiar, de cómo nos pesa ese karma familiar, que quizá tiene mucha relación con esos problemas económicos que tenemos, que nos cuesta llegar a final de mes, nos cuesta encontrar el amor, problemas también de salud que pueden estar asociados a ese karma familiar. De todo ello vamos a hablar con Alberto Lozano, terapeuta, formador, máster trainer en PNL, experto en psicogenealogía y también experto en hipnosis. Alberto, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, seguro que tu cara ya la conocerán, porque has hecho muchos vídeos también con la caja de Pandora, has salido también en Mindalia, en varias colaboraciones, pero hoy es la primera vez que vienes a esta casa, sí, a la casa de Alex Comunica de ya Pandora. Tenía ganas de visitarte. Nosotros también tenemos ganas de que vinieras y nos contaras precisamente esto, porque hay mucha confusión quizá con lo del karma. ¿Qué entiendes tú por karma familiar, Alberto? Fíjate que no teníamos suficiente con el individual, con el de las, reencarnaciones, encima el familiar. Si partimos de la base, como dicen muchas filosofías, muchas culturas y muchas religiones, que elegimos la familia en la que nacer en una nueva encarnación, elegimos el lugar, incluso el momento del nacimiento, la fecha, pues tenemos que darnos cuenta de la cantidad de información que nos llega de la familia, que también equivale a parte del karma, o todo el karma que lleva la familia, cosas que han sucedido, ¿no? Cosas que han entrañado sufrimiento y dolor en la familia, las heredamos nosotros para que las podamos solucionar en el momento presente. O sea que ahí añadimos todavía más peso sobre nuestras vidas. Esas son las famosas cargas familiares, ¿no? Que decimos, de las que nos tenemos que liberar. Por ejemplo, si en mi familia todo el mundo ha tenido habitualmente problemas económicos, yo voy a heredar precisamente ese patrón. ¿A eso nos referimos cuando hablamos de karma o a un pasito más allá? Sí, esencialmente es así. ¿De acuerdo? No se sabe si tú las vas a heredar, un hermano tuyo, porque va a depender mucho también de la vibración emocional, va a depender de la numerología kármica, que es la que utilizamos en consulta, ¿no? Para saber si traemos la información necesaria como para repercutir una enfermedad o un conflicto relacionado con el dinero, en el caso de que tu familia pues, tuviese ese nudo familiar, ¿no? Básicamente se trata de solucionar o gestionar hoy lo que la familia no pudo o no supo gestionar en otras generaciones, y siempre va relacionado con el sufrimiento. Nos provoca ahora mismo experiencias dolorosas y experiencias negativas relacionadas con la pasta, con el dinero, con la pareja, con el trabajo, con el sexo, ¿sí? Con las enfermedades, el sexo también, con la salud. Sí. Si alguien, por ejemplo, tiene problemas de impotencia, sí, o a veces problemas de frigidez o de que no se llega al orgasmo, ¿eso puede ser también por el karma familiar? Eso también lo traemos, como programa, como patrón o como decreto, como mandato, como quieras llamarle, ¿no? El nombre a veces es accesorio, pero ahora te explicaré por qué, porque tiene mucho que ver con los 4 niveles del ser humano. Me gustaría incidir en esto porque últimamente en el chat de Pandora me estáis escribiendo algunos, incluso también por privado, que tenéis problemas sexuales. ¿En qué sentido? Problemas de apetencia sexual. No tenemos ganas. No hay deseo. Y yo no sé si tiene que ver también con la situación global que estamos viviendo, que estamos todos un poco deprimidos, y cuando uno está deprimido no tiene ganas de nada y menos de eso. Es lo que más nos libera realmente, ¿no? ¿Eso se puede deber al karma familiar? Sí. ¿O se debe también por la situación actual que estamos pasando? ¿O todo está conectado? Como estamos en un mundo holístico, todo tiene conexión. ¿De acuerdo? Hay que explorar, que digo yo en la terapia, tenemos que bucear en el subconsciente de la persona, a ver dónde está el programa que impide que tengas deseo sexual o apetencia. Muchas veces, la mayor parte de las veces, es debido a un programa familiar, ya te lo digo. En casi todas las consultas sale un patrón de la familia, o porque ha habido un exceso de sexo en una época anterior, sobre todo en 3 generaciones, nuestros abuelitos famosos, que son los que nos transmiten esta bonita herencia, que han cometido algún tipo de acto, digamos, no permitido, de violación, de abuso, y yo, como consecuencia de eso,
hago justamente la polaridad, es decir, no tener ganas de hacerlo porque ha perjudicado a otras personas de mi entorno. ¿De acuerdo? Es decir, porque mi abuelo o bisabuelo cometió un acto de abuso sexual, Sí. ¿y yo qué hago en esta vida? Pues todo lo contrario. Todo lo contrario. Me reprimo, nada de sexo. Es una forma de repararlo directamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tomamos conciencia, como decimos siempre, si indagamos y buscamos el origen de esto y nos damos cuenta o tomamos conciencia de ello, ya empezamos a sanarlo, es decir, ya podemos recuperar otra vez la potencia sexual, ¿vale? No queda ahí, el primer paso es la toma de conciencia. Yo no creo, como dice muchísima gente, que simplemente revelando la verdad ya estamos sanados. Eso lo veo cada día que no es así, ¿vale? Me dura 5 minutos, o sea, que luego salgo otra vez, entro en el medio ambiente y vuelvo a estar como antes. Sí. Hay que hacer algo más, ¿no? A mí me gusta decir siempre que es como una medicina, ¿vale? Que está amarga, no gusta tomarla, pero hay que tomarla, ¿no? Para sanar algo tenemos que tomar la medicina, igual que el médico te daría una pastilla que sabe a rayos, una terapia quizás no te va a gustar porque vas a llorar o vas a tener un contacto... Porque te va a enfrentar a algo que no quieres ver. Te vas a confrontar con cosas personales que no querías, de tu propia vivencia, de tu niñez. Vas a pasar un rato movido, ¿vale? Pero es el segundo paso hacia la sanación y luego... Es la purga necesaria para la sanación. Exacto. Que eso hay personas que creen que no es necesario pasar por ahí. Yo, mi propia experiencia, hay que pasar por ahí. La travesía del desierto, la purga, enfrentarse a los demonios, a los miedos, darte cuenta de que eres responsable realmente de todo lo que te está pasando en un sentido profundo. Y por eso es tan importante hacer terapia. Y digo terapia, terapia más que cursos o seminarios, que eso también es importante. También transforma, sí. Obviamente. Pero una terapia en profundidad, a título particular, personal, te puede cambiar radicalmente. Ahora, la cuestión es, ¿tú quieres cambiar? Que esa es otra. Que hay gente que te dice, no, sí, yo quiero cambiar, sí, quieres cambiar, pero no estás dispuesto a hacer lo necesario para llevar a cabo esos cambios. También porque hay bloqueos a nivel inconsciente, resistencias, y el karma familiar es uno de esos grandes bloqueos y tenemos que liberar ese karma, ¿no? ¿Cómo puede una persona, Alberto, sanar su karma o liberarse de ese karma? Primero, lo primero que tenemos que hacer es bucear y explorar en la familia, en el transgeneracional, o en los primeros años de nuestra infancia. Nuestra programación mental se genera hasta los 7 años. A los 7 años ya tenemos la fontanela cerrada, y a partir de ahí todo lo demás lo aprendemos pegándonos trompazos con la realidad, ¿no? Pero hasta entonces sigue entrando información que viene de fuera. Y tenemos como 4 niveles energéticos, como quieras llamar, corporales, dicen algunos, que es el emocional, el mental, el material y el físico, y el creativo sexual, ¿no? Que son 4, como 4 paredes, que son las que nos limitan ahí y no nos dejan avanzar en la vida. Está bien que conozcamos la familia, ¿no? Que conozcamos bien la historia familiar, como dice Jodorowsky, que todas las familias, la historia familiar se genera alrededor de un drama, ¿sí? Que es lo que se nos queda marcado, ¿no? Sí. Todos recordamos cuando nos contaron nuestros padres, el abuelo aquel que murió con un accidente, pobrecito, en un carro y tal, y lo llevábamos ahí incorporado, y encima si te dicen, y te pareces mucho a él, bueno, ya cuidado, yo no quiero conducir, no me quiero sacar el carnet, ¿no? Todo esto hay que reconocerlo, hay que buscarlo. Por eso siempre recomiendo hacer el árbol. Es una cosa que ya de entrada, como el carnet de identidad, hacer el árbol genealógico es lo primero que hacemos en consulta, y lo recomiendo, y los cursos que hacemos o que hago yo, al menos el primer pilar es hacer nuestro árbol. Si no conoces a tu familia, no te conoces a ti. Ponme un ejemplo de qué es hacer el árbol, cómo sería, porque yo nunca lo he hecho, por ejemplo. El árbol es un genograma, es un gráfico donde ponemos cada miembro de la familia con su fecha de nacimiento, porque numerológicamente es muy importante el lugar que ocupa en la familia. No es lo mismo. ¿Tú cuántos hermanos tienes, Alex? Yo soy único. ¿Tú eres único? Sí. Vale, eres el primero y el último. No hubo nadie antes que tú. No. Vale, entonces cada hermano tiene una posición en la familia y tiene una manera de aprender la vida, de enfrentarse a ella, pero estás programado psicológicamente igual que otro hijo único de otra familia. ¿Vale? Entonces, si tienes un familiar que fue hijo único, tú te sientes más identificado con esa persona a nivel vivencial y a nivel interno que con un segundo o un tercer hijo. Aunque no lo haya conocido. Aunque no lo hayas conocido. Si con la terapia, durante la hipnosis o la regresión, conectas con ese familiar,
te darías cuenta de la información que te pasa a través de él, porque al final lo acabas canalizando tú, ¿eh? Yo no hago nada, lo hace todo el paciente, va recibiendo la información de ese familiar. Hostia, ahora estoy viendo, pues mira, cómo viene el carro y me atropella, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso que hablábamos anteriormente. Ese es el primer paso, hacer el árbol, que es sencillo de hacer, ¿no? Hay que tener unas cuantas pautas, hay que tener un poco de intuición, eso también se va afinando con la práctica, con el ejercicio de la consulta, vamos tomando un poquito de rodaje para canalizar la información que llega, porque hay que tocar mucho la vía del inconsciente o del subconsciente y nos llega la información de la familia. Ya te digo que ese es sería el primer paso. Luego, localizar el momento de la emoción, porque todo al final es un impacto, todo es un impacto, ¿vale? Ahora se habla mucho de creencias, hace unos 20 años que están de moda las creencias. Eso es una creencia, eso que tienes es una creencia. Si te digo la verdad, las creencias no existen, ¿de acuerdo? Las creencias realmente tal como nosotros las entendemos no existen, porque el cerebro humano trabaja con imágenes, ¿vale? Según ha descubierto la neurociencia, una descarga eléctrica entre neurona y neurona genera una imagen, ¿vale? Y recordamos a partir de imágenes, ya sean auditivas, visuales o cinestésicas, ¿no? Cualquier creencia solamente es una reconstrucción de una imagen que tiene mi subconsciente, ¿vale? Tú no te pones a pensar, mi padre me dijo que era un torpe, no voy a hacer esto. Esto es una cadena lógica verbal que le hemos dado a nosotros sentido ahora, un significado que realmente el subconsciente no lo entiende. Tú te acuerdas de la imagen de tu padre que te dio una colleja porque tropezaste o porque rompiste un vaso, ¿no? Y te dijo, qué torpe eres, tú te acuerdas de ese impacto. Y en las familias y en las reencarnaciones todos son impactos. Y ese es el momento que vamos a buscar, que es lo que genera el sufrimiento, y lo que queremos evitar hoy día es eliminar ese sufrimiento. ¿Sí? Cuando se trata de regresar a ese momento en que tuviste ese impacto y que te provocó un comportamiento o una actitud que te hace infeliz o hace que puedas fracasar en algún aspecto de la vida, ¿no? Exacto. ¿Y cómo se hace eso? ¿A través de hipnosis? ¿Cómo consigues tú que el paciente llegue hasta ese momento donde tuvo el impacto emocional? Cada persona, depende del conflicto que traiga, necesita una intervención, necesita un abordaje distinto. Puedo hacer quizá un movimiento sistémico, quizá la persona tiene que constelar. ¿Una constelación familiar? Sí. Le llamo movimiento sistémico porque no hay otros representantes, está solo la persona en consulta y trabajas con lo que hay, con unos cojines, con unos muñecos, ¿no? Con los clips de Playmobil. Los Playmobil, ¿no? Están también muy de moda, ahora que también se hace un movimiento y funciona muy bien, ¿eh? Muy bien. Lo constato. Sí, ¿no? O una regresión al útero materno, a donde haga falta. Eso la persona lo pide con el lenguaje no verbal. Es otra parte muy importante. Lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal. Fíjate. O sea, tú ves a alguien expresarse, ¿no? No solo, obviamente, lo que te dice, sino cómo se mueve, dónde se toca, tal. Sí, y momento. Tú por ahí ya puedes ver. Cada momento. Como experto en PNL ya lo tengo que hacer nada más entrar, nada más entra la persona, ¿de acuerdo? Cada vez que está hablando y se está rascando un micromovimiento me da una información sobre el problema que tiene, el conflicto, y de dónde nace, porque nuestro cuerpo ya habla del árbol, igual que tenemos reflexología de todos los órganos, también habla de nuestra familia. Un caso, ¿no? Por ejemplo, un chico, 49 años, que dice que no tenía pareja, pero llevaba toda la vida en depresión continua, tenía altibajos y entonces no confiaba en tener pareja. Cuando fuimos hablando, fui preguntándole por su historia familiar, por su historia personal, y vi que se rascaba la muñeca, ¿vale? Se rascaba mucho la muñeca. Muñeca, nombre muñeca, niña, ¿de acuerdo? Tiene que ver con los hermanos, tiene que ver con la infancia. Y era hijo único. Directamente pregunté, ¿quién es la niña? ¿Qué me dices de la niña? Y ¡pum! Se quedó, ¡clas! Se le saltó una lágrima, ¿y cómo lo sabes? Eso no se lo he contado a nadie. Digo, háblame de la niña. ¿Qué pasó con la niña? Pensaba que lo tenía olvidado, me dice el chico, pensaba que lo había olvidado, pero cuando yo era pequeño tenía una amiguita del cole, éramos como hermanos, hacíamos todo juntos y a los 6 o 7 años murió de leucemia, ¿sí? Y entonces me encerré en mi cuarto, no hablé con nadie durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que lo di por olvidado, y empezó a llorar, empezó a sudar y a removerse internamente. Eso
fue su expresión corporal, ¿de acuerdo? Las muñecas tienen que ver con los hermanos, sobre todo la muñeca izquierda es con la femenina y en la muñeca izquierda con lo masculino. ¿Y ¿sí? qué gesto hacía él con la muñeca? Hacía así, cuando hablábamos se rascaba la muñeca izquierda, sí, vale. sí. Como otras personas se rascan la rodilla directamente, que pasó en la adolescencia, es una época que habla de la adolescencia, la rodilla, ¿no? Y depende de la rama, ya vamos hilando, ¿no? Pero esto es como un manual, o sea, todos más o menos, esos microgestos son universales, por lo que veo. Son casi universales y hay personas que tienen diferencias, matices, ¿no? Zurdos, ese sería el otro lado, ese sería el otro hemisferio. Hay que conocerlo, claro, evidentemente la liberación genética, mi método, tiene un aprendizaje largo, es casi un año de formación y entra el lenguaje no verbal, entra la hipnosis, entra el árbol genealógico, numerología, es mucha Yo cuando hago entrevistas me doy cuenta, últimamente, cuando me estás explicando esto, me he dado cuenta de que cuando voy escuchando, muevo el anillo, pero en las entrevistas solo. Estoy escuchando atentamente, no sé por qué, me da por mover el anillo. ¿Qué significaría esto? El anillo, sobre todo el anillo de casados, tiene que ver con las relaciones sentimentales. Hay un punto ahí emocional que tiene que ver con las relaciones sentimentales, ¿de acuerdo? Quizá viene de algún familiar tuyo y es falta de estabilidad en las relaciones. Hay gente que saca el anillo y se lo pone, y es porque son rupturas que van y vienen, ¿no? Rupturas continuas. Pero lo hago solo cuando hago entrevistas. No sé qué sentido puede tener eso. En las entrevistas lo que más se expresa a nivel corporal es tu subconsciente y son unos pequeños miedos que hay imperceptibles en ti. ¿De acuerdo? Es un miedo a perder la pareja, es un miedo a que la relación dure poco, ¿sí? ¿Puedo hacer algo yo para que mi pareja o mi relación se consolide? Tiene que ver con la falta de seguridad tuya en relación con la duración de la pareja o con la estabilidad. ¿De acuerdo? Pero eso es algo interno tuyo, habría que mirar en numerología si eres un 6, que tiene que ver con el amor, ¿no? Que siempre es la búsqueda del amor completo. He dejado inquieta a mi mujer, que está en realización. No tiene por qué ser nada malo, ya te digo que no. Tiene que ver con el karma, seguramente karma familiar. Miedos infantiles o karma familiar. Yo creo que buscar aquí. Ahora que lo dices, es que me gusta hablar de esas cosas para que veáis cómo funciona. Yo creo que se debe a que en mi familia, por ejemplo, mis padres cuando se divorciaron, claro, yo lo pasé muy mal cuando mis padres se divorciaron. Y creo que eso aún está ahí. ¿Qué edad tenías cuando se divorciaron? Tenía 8 años aproximadamente. 8 años, sí. Okay. 8 años aproximadamente. Estás en la época de que ya tenías el carácter más o menos generado, sí. ¿Vale? Tu propia personalidad la tenías hecha, pero queda una parte de semilla en ti, que es la que queda normalmente en las familias que se desunen, que es que soy culpable de que de ellos también se hayan divorciado, Alex, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de karma y hablamos de problemas familiares, tú rápidamente te vas a tu subconsciente y enlazas con ese traumita de la culpabilidad, en parte, que se discutiesen mis padres, que se divorciaran. Lo que hacemos los seres humanos es culpabilizarnos, sobre todo hasta la adolescencia. Ya después culpamos a los demás, ¿vale? Pero hasta entonces nos culpamos de todo. Si se gritan papá y mamá, si se quema la casa, quizá he sido yo, ¿sabes? Y ahí está esa pequeña semilla y ya estabas en ese momento. ¿Vale? Eso hay que desprogramarlo. Bueno, habría que profundizar, pero ¿y cómo se desprograma eso? Ahí volveríamos a ese momento, ese impacto, que es el momento en la ruptura matrimonial, que es cuando Alex escucha, lo siento, papá y mamá ya no se quieren y nos vamos a ir. ¿Qué te hizo entrar en la emoción? ¿Qué escuchaste, qué viste, qué sentiste? Yo recuerdo el momento... darle la vuelta a esto. Recuerdo el momento que me sentaron, estábamos en la cama, o sea, me sentaron a su lado y me dijeron, bueno, tenemos que... Alexis, porque mi familia me llama Alexis, tenemos que hablar contigo, papá y mamá, te quieren mucho, pero han decidido, separarse, ¿no? Y eso para mí fue un mazazo. No lo entiendo. Fue un mazazo. No lo entiendo. Y es una imagen que aún tengo ahí. Claro. Hostia, mira que he hecho terapias, he hecho de todo, pero es cierto que es como si aún no se hubiera limpiado del todo. Hay que desprogramarlo, Alex. Sí. Hay que dar con la tecla exacta que hizo que tus neuronas le dieran a tu cuerpo un impacto emocional y se grabó. La epigenética y la célula y la memoria celular, que las explico en el curso, es necesario explicar cómo funciona para darnos cuenta de que no todo está aquí. También está grabado en el cuerpo. Se te hace un nudo en el estómago y eso hay que quitarlo. Y fue un no lo entiendo y no lo acepto al principio.
¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos que trabajar, lo que trabajamos en la consulta, ¿de acuerdo? Trabajamos a nivel álmico, ¿no? Digamos, que se graba en nuestro pensamiento, que se graba en nuestras emociones, que se graba en nuestro cuerpo y que se graba en nuestras células. Todo esto hay que trabajarlo, no se puede obviar una cosa y dejar la otra. ¿Vale? Tiene que ser integral la sanación. Una sanación holística, ¿no? Sí. Desde todos los puntos de vista, desde todos los frentes. Y aquí llegamos a un método en el que es especialista Alberto Lozano, que es el método de la liberación genética. ¿En qué consiste este método? El método consiste en observar el transgeneracional y nuestra vida anterior, o sea, nuestros primeros años de vida, sobre todo, también la gestación, súper importante. Los 9 meses, bueno, los 9 meses y unos pocos meses antes, como dice Christian Flesch o Marc Frechet, creo que fue Marc Frechet, que fue el creador del Proyecto Sentido, unos meses antes de la gestación, que ahí entran los introyectos de nuestros padres, el sentimiento de mamá cuando está durante 9 meses sufriendo o no, o pasándolo bien, ¿eh? Yo en terapia, claro, hay gente que lo hace también por indagar más, entonces también salen recuerdos positivos. La terapia de consulta es para eliminar karma familiar, que son los sentimientos negativos, lo que me causa frustración, depresión o lo que sea. Primero hacemos ese repaso, ¿de acuerdo? Que es un lenguaje verbal y no verbal con la persona, es un feedback, yo voy hablando y vamos investigando a ver qué sucedió. Me va dando las fechas del árbol y yo lo voy trazando y vamos investigando. Cuando llega un momento que ya recibo la información de la persona, sea como sea, en alguno de los canales, y además en una terapia de 1 hora y pico se suele resolver, ¿eh? No suelo hacer más de una terapia o 2, ¿de acuerdo? Son terapias en una breves, sesión son terapias ya breves, se puede sanar, liberar ese se puede karma. sanar si la persona, como tú decías al principio de la entrevista, está dispuesta, se y compromete, receptiva. ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, ahí viene la intervención, el abordaje. Vamos a utilizar alguna técnica de PNL, de regresión, de movimiento sistémico, lo que yo sienta que la persona necesita para ir a aquel momento, ya sea hace 50, 100 o 200 años, porque como el tiempo no existe, la emoción está ahí. Esa que te sentías tú cuando estabas en la cama con tus papás. La huella emocional. Es la misma, intensidad es la misma, no ha cambiado nada, no hay un volumen para bajar y subir. Es ir, extirparla y cambiarla por una positiva, ¿de acuerdo? La comprensión, el perdón, el amor, todo esto que ya sabemos que ayuda tanto a que cambiemos. Y después hay una parte muy importante que es el posoperatorio, ¿no? Y decimos en la posconsulta, que es un trabajo que envío a la persona para que haga en casa, que es el ritual simbólico o psicomagia, que llama psicomagia. Sí. Esto es esencial, Alex. No sellamos si no hacemos psicomagia. Eso lo tengo más que demostrado o comprobado en los años que llevo de consulta. Porque primero decía, la toma de conciencia, mira, fue el abuelo tal, le pasó esto, ¿vale? Ya lo sabemos. ¿Usted te resuena? Sí, me resuena. Conecto con eso, vamos a mirarlo, vamos a resolverlo y cambiamos, conectamos con el abuelo, le damos la vuelta a la emoción, la sanamos, pero nuestro inconsciente o nuestro subconsciente no lo va a aceptar si no machacamos en la idea, si no lo integramos, ¿de acuerdo? En 7 días, durante un trabajo de 7 días, creamos un nuevo circuito neuronal, ¿vale? Si yo voy hacia mi trabajo por una calle y cambio, tengo que estar por lo mínimo 7 días para que mi cuerpo se acostumbre a esa calle. Lo mismo pasa con las memorias transgeneracionales, ¿de acuerdo? No cambiará mi realidad si no machaco y no hago entender otra nueva realidad. 7 días, y hacemos un trabajo de 7 días, integrar esto que hemos aprendido en la terapia. Y luego al final un acto de sanación total, que es un acto simbólico, normalmente es un entierro, normalmente es una entrega de una ofrenda, depende de lo que la persona haya vivido en terapia, yo canalizo un poco el trabajo que tiene que hacer. Y hay trabajos preciosos, hay trabajos muy bonitos, además son las que acaban de anclar. Anclaje de PNL también, ¿no? Son las que acaban de anclar. Tú hacer lo mismo durante 7 días y crear una realidad nueva, porque tener el enfoque hacia eso y ponerle toda la intención es crear una nueva realidad, acaba sanando el karma por completo. Y esto lo he visto muchas veces. Alberto, ponnos algún caso, alguna experiencia que yo creo que es como mejor se entiende la eficacia de estas terapias, ¿no? ¿Algún caso que hayas tratado últimamente, cómo realmente le ha ayudado a la liberación genética, ese acto ritual también de psicomagia? ¿Cómo puede llegar a cambiar una vida esto?
Mira, por ejemplo, tuve una alumna que su hijo tenía asma, su hijo era pequeño, entonces depende de la edad todavía podemos nosotros ayudar a sanar a nuestros hijos, que no llegaban a los 12 años, y indagando en el transgeneracional, y ella haciendo la hipnosis regresiva, conectó con su padre, con el padre de su padre, con su abuelo, ¿vale?, que trabajaba en el ferrocarril, y sus hijos estaban pasando hambre, imagínate. Y vivió como este señor se quedaba la comida de las mercancías para darle comida a sus hijos, ¿vale? No lo dijo nunca y ella sintió el miedo a ser descubierto y la vergüenza que traía eso, ¿sabes? Y eso en consulta empezó a toser, ella empezó a toser cuando se liberó de este miedo, de esta vergüenza de que me cogieran y que me metieran en la cárcel. Tiene que ver con la libertad del pulmón, la respiración, y me llamó al cabo de los días. Decía que su hijo ya no tenía tos, ya no tenía asma. Imagínate, una desprogramación in situ. ¿Y el hijo dejó de tener tos? El hijo dejó de tener tos, pero dejó de tener asma. ¿A través de ella? A través de la madre, claro. Nosotros estamos conectados, y más la madre está conectada con el hijo energéticamente hasta, bueno, yo te diría siempre tenemos esa unión con nuestra mamá. El cordón umbilical nos acaba de cortar. Claro, ¿no? ¿Cuántas veces dices voy a llamar a tu madre y tu madre te dice, te iba a llamar hijo ahora mismo? Eso está. Y eso energéticamente y cuánticamente hablando influye en la gente que tenemos alrededor. Eso es un caso. Hay casos, por ejemplo, muy bonitos de temas relacionados con los abortos, ¿vale? Porque tenemos temas con el dinero, ¿vale? Que eso sería la parte material de nuestro nivel energético. Tenemos temas relacionados con los mandatos o acuerdos familiares. Hijo mío, vas a ser famoso o vas a ser un gran abogado, ¿no? Y establezco un decreto, lo firmo y lo llevo a cabo, ¿no? Y estoy toda mi vida amargado porque estoy haciendo de abogado y no quiero hacerlo, pero hay algo que me empuja a eso. Eso sería más mental, el nivel mental. Tenemos el nivel emocional, que serían infidelidades, rupturas matrimoniales que no superamos. Ese impacto tuyo es de tu nivel emocional. Y tenemos el creativo o sexual, ¿no? Que muchas veces los abortos tienen que ver con esto, ¿no? Una chica que no podía concebir, no podía tener hijos, llevaba 2 años intentándolo, me vino a consulta, hicimos un trabajo también personal y salió, ¿de acuerdo? Salió que tenía grabada una memoria de cuando había abortado con 18 años, ¿vale? No quería tener el bebé, no tenía pareja y no podía hacerse cargo de él y abortó, ¿de acuerdo? El hecho de sentirse culpable, el hecho de haber intentado o haber asesinado a alguien ya nos marca, ¿sabes? Ya es un karma para nosotros. Si no nos liberamos de eso, no podemos seguir avanzando. Hicimos el trabajo terapéutico con eso y el trabajo de psicomagia, que fue coger un bebé, cuidarlo y luego enterrarlo, despedirse de él como si hubiera nacido, tal cual. Un bebé de muñeco. Un muñeco. Muñeco, vale. Muñeco. Muñeco, vale. No tenemos nada con estas redes que hay por ahí, ¿no? Un muñeco, cuidarlo cada día. Sí. Y darle el amor y luego enterrarlo como si hubiera nacido. No podemos obviar que hay gente de nuestra familia que tenía que haber estado ahí, no ha estado ahí por algún motivo, y tenemos que volver a darle el lugar que le pertenece. Y por eso hizo ese trabajo, lo enterró, y a los pocos meses me envió una fotografía de una ecografía, Alex. Eso es precioso. Eso funciona. Funciona. Fijaos, siempre vamos al inconsciente, o aquello que llamamos el inconsciente. Sí, o subconsciente. O subconsciente, que al fin y al cabo son etiquetas que uno le pone aquello a ese misterioso veneno que todo lo controla. Tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, no hace falta tampoco ponerle nombre. Eso está bien. O sea, ir a la huella emocional, cambiarla, borrarla y provocar, o digamos, grabar entonces un impacto emocional, pero positivo, un impacto emocional, ¿no? Es decir, cambiar lo negativo por lo positivo en esa huella emocional y a partir de ahí hacer un ritual de psicomagia para que acabe de cauterizar, ¿no? Es decir, que todo esté bien para realizar ese cambio en tu vida. Para sellar o integrar lo que hemos aprendido, sí. ¿Este método terapéutico de la liberación genética se puede aprender? Sí. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Formándose. Bueno, yo hago cursos cada año hago una edición de liberación genética, además aporto cada año pues, mis experiencias nuevas, nuevos aprendizajes, nuevas herramientas que veo que si se implementan funciona mejor. En Aulas Pandora está el curso de liberación genética, creo que hace 4 o 5 años que lo tenemos publicado, yo también lo tengo en mi página web y en fin, voy haciendo ediciones online para la gente que quiera aprender en directo.
Presencialmente también enseño, ahora hay un pequeño paréntesis, bueno, ahora ya sabemos, ¿de acuerdo? que... Hasta el año que viene, hasta enero, no empezaremos otra vez con los presenciales, ya por precaución, pero se aprende, hay mucha materia que nos puede ayudar a sanar a los demás. No sanamos nosotros, ya sabes que sana el cliente, ¿no? Pero hacemos esa compañía. Pero hacemos tú eres el catalizador. El acompañamiento. A mí me gusta decir que yo llevo una caja de herramientas, la saco, ¿de acuerdo? Y dice la persona, el alicate me va bien, pues venga, vamos a utilizar el alicate, ¿no? O el destornillador, vamos a utilizar el destornillador, ¿de acuerdo? Y eso es súper bonito, ver cómo la gente hace el árbol, descubre cosas, me van llamando, me van diciendo, ahora me vienen revelaciones, o me ha llamado una tía del pueblo y me ha dicho que pasó esto con mi abuelo, como vimos en el curso. ¿Sí? Por ejemplo, Alberto, si alguien quiere hacer una sesión de liberación genética contigo, eso se puede hacer a distancia, ¿no? No es necesario que la persona esté contigo. No es estrictamente necesario. La sesión a distancia se puede hacer por Zoom, yo normalmente la hago por Zoom, si la persona tiene un poco de conocimiento de manejo del ordenador, lo hacemos por Zoom o por WhatsApp o por una videoconferencia de WhatsApp. De hecho cada semana el 90% de las terapias que tengo son por internet hoy día. La hipnosis funciona bien a distancia, eso es lo bueno, el lenguaje no verbal con la cámara tenemos suficiente y no hace falta más. Presencial, evidentemente tiene más ventajas. Hombre, el lenguaje no verbal te puedes fijar, a no ser que la cámara sea una cámara de esas panorámicas que lo puedas ver absolutamente medio cuerpo, todo. Medio cuerpo es suficiente, sí. Y te digo, el presencial, suelo bajar una vez por semana ahora a Barcelona a hacer presenciales, dedico todo un día a hacer terapia presencial, es mejor porque hay una energía que se mueve más directamente, pero hoy día tenemos esa gran ventaja de las tecnologías, que las utilizamos, la espiritualidad y la ciencia se están dando la mano ahora, pues sí, mejor que tecnología, nunca. Sí. Mejor y que uno nunca. se da cuenta de que funciona igual presencial que a distancia. Sí. Con todo tipo de terapias, está comprobado. Si queréis más información, poneros en contacto con Alberto. Ahí tenéis su número de teléfono, tenéis también su página web, que es liberaciongenetica.es, entráis allí y tenéis más información sobre todos los servicios que os puede ofrecer Alberto, también cómo podéis aprender esta terapia, ¿no? Este método terapéutico de la liberación genética. Y merece la pena porque podemos cambiar realmente. A veces pensamos que somos así, nos moriremos así, y a veces pensamos que en mi familia todos siempre hemos tenido, por ejemplo, problemas económicos. En mi familia siempre, pues todos se han separado. En mi familia todos hemos tenido problemas sentimentales o nos ha costado, o el mismo problema de salud. Incluso en mi familia siempre todos mueren por cáncer. Esas cosas. Eso parece una maldición. Que parece una maldición, y eso lo puedes cambiar. Debes cambiarlo. Lo puedes cambiar y debes cambiarlo. Debes. Hay que tener en cuenta que el karma no es una penitencia. Mira, me ha tocado esto vivir, lo siento, voy a vivir siempre arruinado. He hecho un voto de pobreza porque un abuelo robó a otro hermano y tal. No, hijo mío, el ser humano viene aquí a aprender, a evolucionar y a disfrutar. A disfrutar, a ser felices. Entonces, todo esto es una lección que nos obliga a presentarnos delante de ella, confrontarnos y superarla. Si no apruebas, repites. Como en el cole. Entonces, todas estas historias, y yo monto una empresa, me va bien y me arruino, monto una empresa, me va bien y me arruino. Fíjate, date cuenta de qué te está diciendo la vida, qué tienes que solucionar con esto, porque tus descendientes y el resto de tu vida depende de eso, ese bienestar. Es un gran trabajo para ti, no lo obvies, no lo evites, porque es la grandeza que tiene el ser humano, la humanidad, es que todas las lecciones de vida son para que nosotros crezcamos y vivamos en plenitud. Y ahora más que nunca, estamos en una época que está confluyendo todo, astrológicamente, socialmente, el tema de la entrada en la quinta dimensión, la entrada de plasma desde el año 2012, es que está confluyendo todo para que el ser humano haga un cambio evolutivo necesario. Necesario. Ya no podemos aplazarlo más. No nos queda mucho tiempo. No podemos postergarlo porque es ascensión o extinción. Exactamente. Entonces, por eso hay gente que ahora tiene un gran despertar. Yo, afortunadamente, tengo muchas llamadas de personas que quieren dejar el trabajo. Mucha gente, dejo el trabajo y me quiero dedicar a la terapia, o quiero aprender más, quiero acceder a todo esto, porque están sintiendo la llamada del despertar, el crecimiento interno espiritual al que todos al final estamos convocados.
Alberto, gracias por estar en Pandora. Gracias a ti. Gracias a ti y hasta la próxima, Alex.